ABS. Pero para entender qué es un ABS en nuestro sistema de frenado, tendríamos que hablar de la historia del freno en los vehículos. Ricardo Vázquez, ¿cómo vamos? Nacho, un saludo para usted, para los televidentes. Aquí estamos nuevamente como todos estos días en que hemos estado acompañándolos en estos temas mecánicos. Hagamos historia. ¿Cómo era el sistema de frenado en los primeros vehículos? Bueno, los primeros fueron los picapiedras, ¿se acuerda? Que sacaban el pie por debajo para frenar, ¿cierto? El frenado, teóricamente, es un mecanismo para disipar la energía que el vehículo tiene. La energía es algo que viene en el combustible, que es energía potencial, calórica. La convertimos en calor, el calor se convierte en movimiento, el movimiento se convierte en desplazar el vehículo, pero después hay que quitarle esa energía porque necesitamos detenerlo, ¿cierto? Entonces aparecen los frenos como un elemento para disipar la energía potencial del vehículo a través de rozamiento. Resumiendo, entonces los frenos son un mecanismo que con rozamiento disipa la energía cinética que tiene el vehículo para hacerlo detener, ¿cierto? Vimos en la fase inicial y vi algunas imágenes donde inclusive se llegaban a frenar con poleas de cuero. Utilizaban el cuero, lo medio templaban y esto por intermedio de la fricción reducía esos vehículos iniciales, reducían su velocidad, hasta que me imagino que van encontrando ya otras piezas metálicas. En la medida en que aumenta la masa del cuerpo, o sea, en que se hace más pesado, y en la medida en que aumenta la velocidad, la energía cinética es mayor. Entonces, cuando la energía cinética es mayor en el vehículo, disiparla ya no es tan fácil como simplemente sacar un pie o la mano o poner la banda de cuero como existía en esa época. Entonces, comienzan a aparecer mecanismos que a través de mayor potencia son capaces de disipar mayor energía del vehículo, ¿cierto? Entonces ya aparecen los tambores. Ese digamos que es el primero, el tambor. El tambor entonces es una olla con unas bandas por dentro que se expanden para que entonces esa olla que está girando pues, juntamente con la rueda se detenga a través de la presión. Eran mecánicos, no había ningún mecanismo distinto, sino una palanca con una varilla hasta atrás o hasta adelante para hacer que esas bandas se expandieran y produjeran ese esfuerzo necesario para detener el vehículo. No había nada hidráulico, eran siempre unas guayas con las que yo jalaba y expandía dos piezas para que dentro del tambor frenaran el vehículo. Exactamente. Después obviamente aparecieron mecanismos ya un poco más sofisticados como para transmitir la energía, porque ¿qué estamos haciendo? Transmitiendo desde la mano o desde el pedal una fuerza para que esa fuerza se convierta entonces allá en un trabajo necesario para frenar el carro, ¿cierto? Entonces, pues ese hecho de tener varillas y tener esos elementos mecánicos pues, incurrían no solo en un requerimiento alto de fuerza, sino también en la dificultad de que podían presentarse fallas mecánicas. Se reventaba la varilla, pasaban y cosas y el carro dejaba de frenar. Entonces, aparece el uso de la energía hidráulica que no era nuevo, pero en el vehículo fue un gran avance y es transmitir el esfuerzo del pedal a través de tuberías hasta cada una de las ruedas, porque el otro problema era, transmite usted a punto de varillas a 4 ruedas, porque ya entendieron que había que frenar las 4 ruedas, ¿cierto? Entonces era imposible. Entonces dijeron, hagamos una presión sobre un pedal y trasladémoslo a través de tuberías a cada una de las ruedas y tenemos resuelto el problema. Explíqueme una cosa ahí. Hundo el pedal. En el pedal hay una bomba que me presiona un líquido, ese líquido va hacia una rueda donde encuentro otra bomba que me hace que ese líquido se expanda. ¿Cómo funciona un sistema de frenado? Cuando hablamos de bombas pensamos en la bomba de agua para subir al segundo piso del agua, ¿cierto? Cuando hablamos de bombas en un sistema de estos hidráulicos hablamos de una jeringa que tiene dentro un líquido que conectamos con una manguera a otra jeringa que está al otro lado, simplemente eso, o a 4 jeringas. Entonces una jeringa, un tubo, 4 jeringas, una en cada rueda y haga fuerza en esta jeringa. ¿Qué pasa en las jeringas que están en cada una de las ruedas? Si usted de aquí a allá se salen, ¿cierto? Entonces estamos transmitiendo a través de un líquido presión hidráulica para que allá se convierta en un trabajo haciendo también fuerza hacia afuera o hacia adentro, apretando entonces los elementos que están girando para que dejen de frenar, ¿cierto? ¿Por qué un líquido? Porque hay una cosa importante y es que tenemos que transmitir la fuerza exactamente que hacemos aquí al otro lado. Si ponemos aire, por ejemplo, usted empuja aquí, simplemente el aire se comprime, aumenta de presión, pero allá no produce nada. Entonces un líquido tiene la característica de que es incompresible, o sea, no se puede comprimir.
Usted coge un vaso de agua y trata de estriparlo y no se deja estripar. O sea, estamos haciendo referencia a un líquido de frenos. Es un líquido que no se deja comprimir. Todos los líquidos no se dejan comprimir. Entonces, primero es un líquido y como tal los líquidos no se dejan comprimir. Quiere decir que presión que yo le haga aquí, al otro lado es igual, ¿cierto? Se transmite la presión. Segundo, es un líquido que además tiene que tener algunas características. Por ejemplo, que no ebulla. ¿Por qué? Porque es que recuerde que cuando estamos frenando estamos disipando energía cinética que tiene el carro, energía que la cogió a través del movimiento. La única forma de disipar energía es transformándola. ¿Y en qué la vamos a transformar? En calor. Calor que simplemente es la velocidad que a través de un rozamiento se convirtió en calor. Listo. ¿Y ese calor qué pasa con él? Pues calienta los elementos de frenado, calienta el líquido, calienta todo lo que está alrededor y finalmente va y se disipa la atmósfera, ¿cierto? Si el líquido no es un líquido especial, un líquido particular, el líquido se vuelve vapor, porque es la segunda, es el comportamiento que tienen todos los líquidos, volverse vapor en la medida en que se calienta. Es lo que pasa con la gasolina cuando la introducimos en un pistón. La apretamos tanto que ya no se puede comprimir, pero se explota. Rematar el tema anterior, Ricardo. Y si se me revienta una manguera del líquido de frenos de la llanta derecha, ¿me quedo sin frenos? Pasó muchas veces porque era entonces como le expliqué en el programa anterior, era una jeringa conectada a 4 jeringas. Si se revienta una tubería, se sale todo el líquido por ahí y usted no logra hacer nada. Entonces comenzaron a tener precauciones en el diseño y entendieron que había que separar los sistemas, hacer lo que eran 2, por ejemplo. Entonces ya es obligatorio que los sistemas de frenado sean independientes o que haya 2 sistemas de frenado en uno solo. Entonces, la bomba de frenos, cuando usted abre el motor y mira allá, no le sale solamente un tubito para la rueda, le salen varios tubitos, porque la bomba de frenos ya es doble. ¿Doble para qué? Para que tenga una cámara que alimenta casi siempre una rueda delantera y una rueda trasera opuesta. Y una cámara trasera, o sea, 2 camaritas, sí. dos cilindros, que alimenta la rueda trasera opuesta y la rueda delantera del otro lado. Así que pasa, si se va una rueda, si se estalla una rueda, es decir, el sistema hidráulico de una rueda, si una chupa falla, si cualquier cosa, ese pedal tendería a irse del todo, ya no se va, porque queda el otro cuerpo de la bomba trabajando con las otras ruedas. Y usted lo identifica el mismo, porque el carro debe tirar hacia algún lado. La primera identificación es que el pedal baja. El pedal se roba el primer recorrido de la primera bomba que falló, sí. El primer cuerpo de la bomba. El segundo cuerpo queda trabajando y entonces usted siente menos fuerza de frenado. ¿Podría tirar hacia un lado? Sí, porque podría tirar hacia el lado de la rueda que está frenando. ¿Podría sacar la cola? Sí, porque tiene una rueda atrás que está frenando y otra que no. Pero en general frena, que es lo importante. O sea, los sistemas necesariamente por ley y por diseño son dobles. 2 ruedas, una rueda delantera de este lado, una trasera de este lado y una de aquí y otra del otro lado. ¿Para qué? Por si fallan, trabaje cruzado uno de los 2 sistemas. Usted siempre me pone temas y preguntas. ¿Y entonces qué es una chupa miada? Una chupa miada. ¿O qué es una chupa? Empecemos por eso. Entonces, una chupa, lo dijimos en un programa anterior, es un caucho que sella ese émbolo que está dentro de la rueda. Sí. También hay otra chupa, digamos, en la bomba. O sea, son elementos de caucho que producen la hermeticidad suficiente para contener la presión desarrollada por el pedal. Cauchos. Ya, entonces, si una chupa se mea, quiere decir que dejó de ser hermética. Y al dejar de ser hermética, el miau, como dice usted, es el líquido de frenos que comienza a perderse. Entonces, siempre que tengamos una rueda que aparezca con una gotera de un líquido que no sepamos identificar, sospechemos obligatoriamente que tenemos una fuga de líquido de frenos que termina. Ella podría trabajar con la fuga, pero termina consumiéndose el líquido que hay en el depósito y termina entonces bombeando aire y ahí sí no frenando. ¿Qué es un freno de tambor? En la medida en que se fue requiriendo mayor energía para frenar, se fueron modificando los sistemas. Entonces, al principio dijimos que eran los picapiedras, usted sacaba el pie, lo segundo, una varilla. Allá en la rueda tiene que haber un conjunto que se encargue como de almacenar esos elementos de frenado. Entonces, los primeros eran elementos contenidos dentro de una olla que estaba ya pegada a la rueda, un tambor, pero ya no es de esos, sino un tambor, hagamos de cuenta una olla, donde adentro de la olla, girando, estaban los elementos que se encargaban de hacerla frenar. ¿Cómo? Expandiéndose.
¿Cómo se expandían? Con la presión del pedal. Entonces los primeros elementos fueron tambor. Con muchos inconvenientes, sobre todo en las ruedas delanteras, porque frenaban de manera muy irregular. Era impredecible su comportamiento. A veces les daba la gana de frenar muy bien y otras veces no frenaban. Y eso, si se produce distinto en una rueda que otra, terminaban los carros eludiendo el que estaba ahí, que iban a pisar o a estropellar, y terminaba allá contra la cosa. Entonces, no fueron bien queridos desde el principio. Repito, sobre todo en las ruedas delanteras, que son las más exigidas, porque, entre otras cosas, los elementos que más frenan son los delanteros, los que más se desgastan, los que más tienen mayor tamaño. ¿Por qué? Porque la energía del carro hace que al frenar toda la carga se vaya sobre las ruedas delanteras, y entonces ahí es donde tenemos que aplicar la mayor fuerza.